Bueno, sobre este tema voy a empezar con el presidente de la Federación de Productores Farmacéuticos de Panamá. Orlando Pérez está conmigo. Ellos están en el área este de la ciudad. ¿Qué ha pasado hoy? ¿Cuántas farmacias amanecieron hoy cerradas? ¿Y cuál es su posición? Don Orlando, como siempre, un placer recibirle. Buenos días. Buenos días, gracias por la entrevista. Mantenemos el área este de la ciudad en la 24 de diciembre, con todas nuestras farmacias cerradas, ¿verdad? Y las farmacias que están cerradas a nivel del país, todas las farmacias pequeñas, más de 450 farmacias cerradas a nivel nacional, que no le estarán brindando servicio a la población panameña hoy. Y lamentable que el gobierno nacional haya impuesto este decreto cuando le hemos solicitado por más de 5 días que hemos estado trabajando arduamente la derogación del decreto, o por lo menos la suspensión, y no hubo, la verdad, la voluntad del gobierno a través de sus ministros para suspender el decreto y que pudiéramos sentarnos en una mesa y seguir negociando, ya que al día de ayer no había ni un solo acuerdo en la mesa. No había ningún solo acuerdo. El gobierno dice que este 30% tendría que ser repartido entre el fabricante, distribuidor y la farmacia. Ustedes siempre han aducido que ese 30% le está cayendo casi completo a ustedes. Nos está cayendo completamente a nosotros porque el decreto no, por ningún lado dice que hay que compartir el 10, 10 y 10, no dice nada, no hay nada escrito, no hay nada en blanco y negro, y en las diferentes reuniones los laboratorios no se han comprometido, solo tienen sentado en la mesa a Fedefarma, que representa solo 20 laboratorios en Panamá, y aquí hay muchos más laboratorios. Los otros laboratorios no tienen representantes, desconocemos si se van a comprometer o no. Los distribuidores no se han comprometido absolutamente con nada, y nosotros nos mantenemos preocupados porque el decreto empezó a regir a partir de hoy. Tenemos que darle el 30% de descuento a todos los clientes y también al 20% de descuento a los jubilados. Un impuesto también impuesto por el Estado panameño. Hace más de 30 años que no le hemos podido dar, le damos y no nos han dado una solución de un crédito fiscal o alguna devolución de este descuento. Nos sentimos sumamente preocupados porque también los inventarios que mantenemos, que compramos antes que el decreto empezara a regir, no tenemos quien nos lo vaya a reconocer. Por lo tanto, no hemos podido abrir las farmacias. Bueno, está con nosotros también el doctor Alessandro Ganzi. Él es Ganzi Cerrut, él es asesor en el Ministerio de Salud. Doctor Ganzi, buenos días. Muy buenos días, Álvaro. No, Fernando. Fernando. Sí. Primero, no hay 450 farmacias cerradas. Hay algunas farmacias que están cerradas y otras que están abiertas. Segundo, sí hubo niveles de consenso en la mesa, donde se discutió también la distribución equitativa de ese porcentaje. Hay que recordar que si bien las farmacias pequeñas, que hay que dividirlas de las farmacias pequeñas que son individuales a los que tienen cadenas de farmacias, que es otra cosa. Las farmacias pequeñas tienen un margen aproximadamente, el precio de venta al distribuidor de entre el 35 y el 50%, según ellos mismos nos dijeron. Es cierto que nosotros tenemos que aclarar algunos puntos que ya se aclararon en la mesa, que esperamos que entre ellos mismos se puedan poner de acuerdo, porque el Estado es un facilitador de ese proceso. Cuando hablo de ellos mismos se refiere a laboratoristas o laboratorios de producción, distribuidores y farmacias pequeñas. El tema del inventario también se está analizando y ya próximamente, en el día de hoy posiblemente, si no mañana, va a salir ya un decreto aclaratorio sobre qué se va a hacer con ese inventario y cómo se va a manejar. Con respecto a lo que dijo el licenciado Rosas, es muy importante aclarar que todo lo que él dijo que se debía hacer y que él estuvo en una silla hace 20 años y que desde hace 20 años no se hizo, se está moviendo en este momento. Farmacia de Drogas ha iniciado enormemente sus procesos. De 2 años que se demoraba antes salir un registro sanitario, en este momento se demora 30 días. De hecho, en el último mes, cerca de 500 productos, se han ido inscribiendo en farmacia de drogas a una velocidad muy rápida. El gobierno nacional, a través de nuestro vicepresidente y del equipo de trabajo, ha estado haciendo las gestiones correspondientes precisamente para buscar precios más accesibles, ampliar el mercado nacional y discutir con las grandes farmacéuticas productoras de medicamentos condiciones similares a las que tienen países como tú muy bien lo mencionaste, Uruguay,
y otros países que tienen estatus parecido al de nosotros con niveles de vida parecidos a los de nosotros. Volviendo al tema nacional, este es un tema paliativo y tenemos que decir dos cosas bien importantes. Primero, que no son todos los medicamentos los que están en regulación. Son aproximadamente el 18% del inventario de medicamentos que se tiene en promedio, en una farmacia promedio mediana, una farmacia pequeña, incluso un poquito menos, porque hay algunos medicamentos que no se venden a ese nivel. El otro es que este porcentaje va a ser distribuido entre los tres. Nosotros como Estado tenemos que velar que eso se dé de esa manera. Por eso hay una reunión el día de hoy por parte de los laboratorios productores de medicamentos. Por eso hemos tenido acercamientos directos, bilaterales y también en consenso con las tres partes. Y el día de ayer se habían acercado muchísimo los niveles de consenso que se... Pero si se estaban acercando, ¿por qué se levantaron de la mesa? Básicamente, el motivo de levantarse de la mesa es que no querían que se implementara lo que se había acordado el día de hoy. Nosotros ya hemos hablado con Acodeco, hemos hablado con el Ministerio de Comercio, hemos hablado con todas las instalaciones que se tienen que hablar, con todos los estamentos del Estado que se tienen que tener para que esto se pueda dar sin mayores contratiempos y hacer los ajustes necesarios que se tengan que hacer para su actividad. Lo que es muy importante es que nosotros no podemos decir que cada vez que se va a hacer este tipo de medidas, tenemos que aplazarlo por esto, tenemos que aplazarlo por aquello. Sobre la marcha vamos a ir solucionando lo que se tenga que solucionar sin afectar directamente a nuestras empresas. Cuando hablo de empresas también me refiero a las farmacias pequeñas. Sí. Los puntos que dijo Orlando es válido. El tema del 20% es válido. Se tenía que haber hecho unas correcciones de hace mucho tiempo y en este momento ya se está haciendo las correcciones para que taxativamente sea el Estado el que asuma ese 20% que es el descuento de los jubilados, y estamos tomando también nota de sus apreciaciones con respecto al tema de que se debe controlar mejor el tema del 20%, porque hay personas que utilizando su estatus de jubilado adquieren productos que son para otras personas y nosotros tenemos que junto con ellos ver los mecanismos para regular esto. Ok, José Blandón está con nosotros, tengo a Orlando Pérez también de las farmacias pequeñas. José. Buenos días, doctor Gansi. Buenos días, Orlando. Un placer tenerlo con usted. Deje si le entendí bien para que lo pueda entender el resto de la audiencia y sobre todo los pequeños farmacéuticos. De acuerdo a lo que usted está diciendo, del día de hoy, o a más tardar mañana, se va a producir un nuevo decreto aclaratorio con respecto a este costo del 30% en los pequeños empresarios. ¿Le entendí eso? Y dos, la velocidad con que se actúan hoy con respecto a los registros sanitarios ha variado considerablemente. Eso lo entendí. Y la tercera es, le entendí que en el 20% a los jubilados el Estado asumirá parte de los costos de eso, porque me preocupa ahora es que le estamos poniendo demasiada presión a la finanza del Estado cuando nosotros comenzamos a subsidiar cosas que además tienen otro costo, un costo financiero para el Estado, en caso de que eso fuera así. A ver, doctor, si nos puede aclarar esos puntos. Sí, hay tres puntos fundamentales. Sí. Se está viendo cuál es la mejor forma para aclarar ese punto del 30%. Sí. La idea del gobierno era que se pusieran de acuerdo entre ellos mismos y de hecho en esa dirección estábamos en la mesa. Si hay que aclararlo ya por parte del Estado, pues entonces se aclarará de una manera taxativa. El otro punto es que a nivel de los registros sanitarios de medicamentos, ese proceso está sumamente agilizado con respecto a cómo se daba anteriormente. Como yo le digo, hay gran cantidad de productos que se están inscribiendo, de empresas que se están inscribiendo, principalmente en este momento argentinas, mexicanas y otras empresas que también se están inscribiendo. Tercero, tenemos que estar claros de dos puntos sobre el decreto actual. Uno, no entran los medicamentos nacionales. Los medicamentos de producción nacional generalmente tienen precios más bajos que los medicamentos de otros países o los medicamentos innovadores. Esos medicamentos nacionales no están regulados. Dos, los medicamentos que cuesten 60% menos del precio de referencia del medicamento innovador o genérico que tenga los precios más altos, el promedio más alto, tampoco entran en el proceso de regulación. Sí. Nosotros entendemos que este tipo de cambios son difíciles y cuando empiezan a darse soluciones de que debemos ampliar los mercados,
de que debemos conectarnos con otras empresas, de que debemos negociar lo que el país tiene que negociar con las grandes transnacionales para que los precios bajen a los laboratorios. Todo eso se está haciendo y todo eso forma parte de la mesa que en este momento dirige nuestro vicepresidente Carrizo. Sí, Es pero, bien importante. quiero que incluyan en el debate. Orlando Pérez, uno, ¿cuántas farmacias amanecieron hoy cerradas? Dice el doctor Gansi que no son 450. Y dos, ¿has oído lo que él ha dicho? ¿Cómo está esa negociación y cuál es el fin o qué se espera con este nuevo decreto aclaratorio? Doctor, don Orlando Pérez. Hola, Orlando. Estoy comunicándome, bueno, está también con nosotros Orlando Pérez, él es el presidente de esta federación de pequeñas farmacias, de pequeñas y medianas farmacias que anunciaron un cierre hoy debido a este 30% de descuento. Si activas el audio, Orlando, para tu respuesta. Bueno, a ver. Orlando. Estoy contigo, Orlando. Orlando Pérez. A ver, ahí está. A ver, ¿cuántas farmacias realmente están hoy cerradas? Hoy tenemos más de 450 farmacias cerradas. Invitamos al doctor Gansi que pueda ver las noticias y que pueda ver las redes sociales, la cantidad de farmacias que hay en Chiriquí, en provincias centrales, Coclé, Los Santos, Panamá Oeste, Darién, Colón. Lo que pasa es que no quieren aceptar pues, que esto no es que queremos cerrar porque vamos a cerrar o porque estamos haciendo una huelga o porque estamos en contra del gobierno o de su equipo de trabajo. Aquí vamos a cerrar, estamos cerrados porque la imposición del decreto a partir de hoy no nos permite poder abrir porque ¿qué pasa? Tenemos que dar el 30% más el 20% de los jubilados. Nuestro punto de venta no permite dar doble descuento. Adicional, tenemos una gran cantidad de inventario que le tendríamos que dar 30% y el doctor estaba en las negociaciones y debe saber clarito que los proveedores nunca, los distribuidores nunca se comprometieron a reconocer eso y nos advirtieron que si vendíamos dando el 30% ellos no nos iban a reconocer nada ni serían responsables. A su vez también los laboratorios fabricantes por parte de Fedefarma le dijeron lo mismo a los distribuidores que no le iban a reconocer nada, aquí había que hacer un inventario de todos los productos que tenemos y eso no se puede hacer. Anoche que terminamos a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, la mesa de negociaciones, cuando nos paramos, salir a hacer un inventario para hoy poder darle una respuesta a la población panameña. Le pedíamos que por lo menos derogaran el decreto, no se pudo derogar el decreto, le decimos que lo suspendieran, que nos permitieran algunos días para poder hacer este trabajo, pero no hubo la voluntad. Lo que buscaban era la imposición del decreto, y esto atenta contra las pequeñas farmacias. Nosotros somos inversionistas que venimos desde hace muchos años aquí en este país, aportando fuentes de empleo, pagando nuestros impuestos, cumpliendo con todos los requisitos de la ley, y vemos con mucha preocupación cómo hoy nos dan la espalda el gobierno nacional a las pequeñas farmacias y nos cierran prácticamente, donde hemos perdido toda nuestra inversión. O sea, nosotros tenemos que vender por debajo de lo que hemos comprado. Si le debo toda la mercancía a un proveedor y te pongo, por ejemplo, una farmacia con $100,000 de inventario que le debo a los proveedores y hoy abre, tiene que empezar a venderle y solo va a recuperar $75,000, los otros 25 los perdería y cómo termina de pagarle a los proveedores. Nosotros tenemos compromisos financieros, laborales, de familia, con el país, con nuestros clientes, y el decreto nos ha obligado a cerrar, doctor. Usted ha estado a lo largo y ancho de todos estos días en la mesa de negociaciones y usted sabe que los laboratorios fabricantes no se han comprometido ni los distribuidores tampoco. Y el decreto habla claro que es el 30% de la farmacia y lo tenemos que cumplir. Por eso ayer prácticamente le suplicamos a los señores ministros de Salud y al ministro de Comercio e Industria para que nos permitiera seguir en la mesa y seguir trabajando, pero nos marearon durante esta semana, 5 días, salíamos hasta las 9, 10 de la noche de trabajar, de conversar y de repetir lo mismo, y finalmente ayer se impuso el decreto que cierra las farmacias pequeñas de este país, personas humildes que han invertido su dinero, que han pedido sus préstamos bancarios y que hoy no pueden hacerle frente a este decreto y que hace que nos desaparezcamos de aquí. Aquí no sabemos qué es lo que busca el gobierno nacional, si es que le quiere dar paso a alguna cadena extranjera y entonces nos está sacando del mercado para poder darle paso a otro. No sabemos qué es lo que hay detrás de la agenda.
Ya hacemos un llamado al señor presidente, a su equipo de trabajo, doctor, usted puede ser mediador para que podamos llegar a conversaciones y podamos llegar a un acuerdo que beneficie finalmente al país. El presidente siempre habla de paz social, nosotros tenemos una semana de no tener paz social, ni nosotros, ni nuestros colaboradores, ni nuestra familia. Por favor, hable con el señor presidente para que nos sentemos y podamos llegar a un entendimiento. Bueno, hay ese entendimiento, doctor Gansi, hay esa nueva reunión para pues nivelar las cargas y sobre todo pues que la soga no reviente por lo más delgado. Bien, lo primero es que el decreto habla del 30% del precio final. Eso no quiere decir que el precio final lo va a pagar los farmacéuticos de las farmacias pequeñas. Eso va a distribuirse equitativamente entre las partes. Sí es cierto que tenemos que analizar, y te lo acepto, Orlando, el tema del inventario, el tema de cómo se va a distribuir, si es necesario poner en blanco y negro la proporción en la cual tanto el laboratorio como el distribuidor, como el farmacéutico, tiene que aportar para esto. También es cierto que solamente el 18% de los medicamentos que se venden actualmente en la mayoría de las farmacias son los que están involucrados. También es cierto que de esos medicamentos no están incluidos los medicamentos nacionales que también se venden en las farmacias, ese 18%, sí. Y que aquellos que cuesten 60% o menos del medicamento de referencia, que es generalmente los 3 medicamentos que tienen precios más altos en el mismo renglón, tampoco están incluidos. O sea que sí es cierto que tenemos nosotros que, en conjunto con ellos, y estoy totalmente de acuerdo que tenemos que mantener la negociación que hemos estado llevando, que ha habido esfuerzo, que ha habido opiniones importantes y aportes importantes por todas las partes, y la mesa del diálogo está totalmente abierta para todos. Okay. Hoy, mañana y los días que sean necesarios. Pero bueno, ojalá sí sea. Sí me preocupa nada más, Fernando, un puntito nada más, que es el tema de que nosotros estemos pensando darle la oportunidad a cadenas internacionales. Eso fue desmentido totalmente, porque precisamente todos los mecanismos para abaratar los costos de medicamentos que está en este momento nuestro señor vicepresidente y su equipo de trabajo realizando para poder hacer los contactos internacionales involucran a las farmacias pequeñas, para que esas farmacias pequeñas puedan adquirir directamente a los precios que puede conseguir el Estado productos mucho más baratos. Listo. La segunda etapa. Esta es una etapa que solo dura 6 meses. Listo. Gracias a Orlando Pérez, al doctor Alessandro Gansi por su participación.